Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este video. Este video tiene como objetivo presentar el trabajo final de la diplomado de cuidados paliativos, el cual se realizó un cineforo y personalmente me correspondió la película Amar la Vida o Agudeza en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces vamos a ver una presentación, vamos a ver el desarrollo del personaje principal y vamos a descubrir un poco más acerca de qué podemos aprender acerca de las estrategias de cuidado y demás. Ok, vamos a compartir pantalla. Bueno, amar la vida, ¿sí? Trabajo final, esta es la historia de la persona que vemos aquí en pantalla, que es Vivian Benny, ¿sí? Así que vamos primero a analizar la persona de ella. Bueno, ¿quién es ella? Ella es Vivian Benning, sí, es una mujer de mediana edad, no se especifica la edad de ella, sí. Vivian fue doctora en filosofía, erudita en la poesía del siglo XVII y también tenía un trabajo enfocado en John Donne, del cual vamos a hablar más adelante y vamos a descubrir un poco del significado o de la importancia que este escritor tenía en la vida de ella. Laboraba como profesora en una universidad, en la Universidad de Pensilvania, y en su labor docente era muy exigente, sí, bastante apasionada por su trabajo, le encantaba muchísimo su trabajo, lo que realizaba, lo que hacía, pero esa misma pasión, sí, cuando ella no identificaba esa pasión en los estudiantes o en otra persona, la verdad no le molestaba, sí, le molestaba que sus estudiantes no estuvieran al mismo nivel de ella. Y de hecho sus estudiantes tenían una imagen de ella como alguien bastante fuerte, alguien con la que aprobar la materia era un logro bastante grande. Bueno, actitudinalmente y emocionalmente lo dividí en dos fases, la fase antes del diagnóstico y la fase posterior al diagnóstico. ¿Sí? En esta fase antes del diagnóstico, como lo mencionábamos, Vivian era muy estricta, ¿sí? Bastante inflexible en su actitud, sentía que tenía control sobre cada aspecto de su vida y no compartía sus sentimientos con otros. Sí, entonces esta postura inflexible que se vio marcada en los recuerdos que ella tenía, sí, cambió después de que ella fue diagnosticada. Sí, y cuando ella fue diagnosticada, se comportó con un poco más de amabilidad y gentileza. De hecho, al principio de la película se ve cómo llega una enfermera y Susan la saluda. Sí, normalmente ella dice que no saludaría así, pero se ha dado cuenta o ha cambiado algo dentro de ella que quiere que la saluden, mientras que la salud de la enfermera fue bastante frío. Sí, y esto va a marcar un poco el tono de la película. Sí, sé que ella ya no siente seguridad sobre las cosas o sobre sus aspectos en la vida. Sí, sé que se sentía usada o no lo especifica o no lo dice, sí, pero, o sea, sí lo expresa con su actitud, mm, verbalmente no lo expresa. Y ella pasa a ser como un muñeco de laboratorio, ¿sí? Porque están estudiando su cáncer para saber cómo actuarlo, cómo atacarlo, pero así es como se siente, como una rata de laboratorio, en todo el sentido de la palabra. Tiene miedo de su diagnóstico, un tanto porque desconoce de él, aunque ella ya entiende. Sí hay otros aspectos dentro de su vida que no han sido tratados por el equipo profesional y eso mismo la lleva a ese pesar. Sí, y se siente cargada emocionalmente porque tiene el deber frente al personal médico. El personal médico le puso una carga de que ella siempre debía estar bien y atenta a aceptar siempre lo que los médicos le decían a ella. Entonces, esto es básicamente como el paralelo que hay entre el diagnóstico y cuando no tenía el diagnóstico. Referente a la familia y a sus cuidadores, bueno, se puede ver algo muy interesante y es que Vivian, el padre de Vivian, los padres de Vivian, sí fallecieron. El padre de Vivian, que fue el que le inculcó ese amor por la lectura que se ve en la película, en el flashback que ella tenía con su padre, sí, él fue el que le inculcó ese amor hacia la literatura, hacia lo que ella se dedicaba actualmente. Bueno, en el momento de la película, murió y falleció a los 21 años de ella. O sea, cuando ella tenía 21 años, su padre falleció a causa de un paro cardíaco y su madre falleció cuando ella tenía 40 años, ¿sí? Falleció a causa también de un cáncer. Ella no tuvo hermanos, tampoco en la película se ve si ella tenía alguna pareja amorosa,
no se observa nada en absoluto referente a este aspecto. De hecho, yo puedo creer que la labor que ella ejercía, su trabajo, sus prioridades no estaban enfocadas hacia tener una pareja. Y por eso yo creo que ella desestimó la idea de hecho. Sí, aunque de pronto pudo haberlo tenido, en la película no se deja muy claro si la tuvo o no la tuvo. Sí, referente a esto, al momento de su diagnóstico no tenía ningún familiar o que se conociera, o ella expresó que no tenía un familiar cercano. Sí, mencionaba que no tenía hermanos. Sí, lo único o la única persona que ella recuerda así con ese cariño súper especial es su doctora o su profesora de tesis, la doctora también Evelyn Ashford, sí, quien la visitó en un momento crítico de su enfermedad y del cual vamos a hablar posteriormente. Sí, y también se podría decir que su enfermera, la enfermera Susie Monahan, se convirtió en esa cuidadora o lo más parecido a una cuidadora para ella, sí, y con ella tuvo la oportunidad de expresar sus deseos, sus voluntades y demás. Entonces, esto es básicamente lo que podríamos decir entre familia, cuidadores y, y en pareja. Vamos a hablar ahora acerca del entorno, el entorno de Vivian, ¿sí? Y el lugar de residencia de ella era en el estado de Pensilvania, ¿sí? Esto fue, bueno, la Universidad de Pensilvania se encuentra, ella trabaja en la Universidad de Pensilvania, y la Universidad de Pensilvania se encuentra en Filadelfia, Filadelfia, Estados Unidos, ¿sí? Y ella trabajaba y eso era lo que se dedicaba a trabajar directamente en la universidad, la labor académica era su vida. Socialmente hablando, Vivian era una PhD, una doctora, como lo mencionamos, en filosofía, y los doctores en la Universidad de Pensilvania, me puse a buscar un poquito, y se menciona que ganan entre 30.000 y 50.000 dólares anuales. Es poquito, eh, pero pues ahora con el dólar tan alto, pues para nosotros es mucho, pero para Estados Unidos puede parecer un poquito, es muy poco. Sí, no se sabe, no se especifica si los padres le dejaron alguna herencia, no se sabe si ella tenía alguna entrada, ya sea por investigación, ya sea por alguna herencia familiar, ya sea por algún tipo de otro aspecto, otra entrada, no se especifica. Y por eso yo diría que ella estaría en un estrato medio alto, porque también para poder estar en el hospital universitario, sí, pues es bien, aunque de pronto por trabajar en la universidad tendría también algunas facilidades. Depende. Socialmente también ella estaba dada por completo a la vida académica. Sí, entonces, como lo mencionaba, la vida académica era lo que la llenaba a ella, lo que más le gustaba. Y como decía, hay otros aspectos de su vida que no cultivó. Como no los cultivó, pues eso se vio reflejado también en parte de, de la falta, digamos, de relacionamiento con otros, ¿sí? Porque ella, es un punto en la película en la cual la maestra le decía que estaba estudiando sobre John Donne, ¿sí? Y quería que ella pudiera hallar, la maestra, o sea, Evelyn, su maestra de doctorado, quería que ella encontrara otro significado y le dijo que saliera de la biblioteca y lo buscara fuera de la biblioteca. Pero ella no salió de la biblioteca, ella siguió dentro de la biblioteca, o sea, el nivel de dedicación a la vida académica era fuerte, hacia la parte objetiva, hacia la parte científica, ¿sí? Eso es lo que se ve demostrado en su vida y lo que ella refleja. Su lugar de cuidado era en el Franklin Memorial, así se llamaba la clínica o el hospital, en una formita se veía, ¿sí? Y este espacio era un espacio completamente ajeno a ella, poco amigable para Vivian, ¿sí? Cada día era sometida a una ronda de estudiantes practicantes que la trataban literalmente como un experimento, ¿sí? Y el lugar para nada satisfacía, bueno, digamos que podía satisfacer sus necesidades básicas físicas, ¿sí? La alimentación, bueno, las cosas básicas que uno como físicamente uno requiere, se podría decir, pero una satisfacción emocional no se ve, no la tiene. Una satisfacción social tampoco la tiene. Sí, la necesidad de comunicarse bien, de tener una buena comunicación con los demás, no la tiene. Sí, satisfacer sus necesidades espirituales tampoco, porque están enfocados netamente en atacar la enfermedad
y no se enfocan en ella, en su necesidad o no la escuchan. Sí. Espiritualmente hablando, aquí encontramos otra vez el nombre de John Donne, ya lo había mencionado, pero John Donne era un poeta metafísico y su poesía hablaba mucho acerca de la trascendentalidad y esto de alguna u otra manera le ayudó a Evelyn a encontrar algo de significado en su vida, ¿sí? Y de esa manera pues pudo aplicarlo, se remitía mucho a él para los momentos en los cuales viene la segunda parte, ella tenía un diálogo personal, ¿sí? Ese diálogo personal la ayudaba a ella también a encontrar sentido pues, y encontrar significado dentro de su vida, ¿sí? Y de esta forma ella se podía conectar, digamos, con esa trascendentalidad, con esa resiliencia, con ese aprendizaje propio. Sí, entonces estas dos cositas, John Donne y su diálogo interno, la ayudan fuertemente, porque no se manifiesta o no se especifica dentro de la película que ella tuviera una religión o ella asistiera a un culto o tuviera alguna creencia en específico. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la salud y la enfermedad. Referente a ello, el diagnóstico de Vivian se dio porque ella consultó al médico al sentir un calambre fuerte en el abdomen. Sí, después de esto, después de algunos exámenes y después de que se le realizó todo eso, se descubrió que tenía cáncer de ovario metastásico, sí, en cuarta fase, o sea, ya en cuarta fase, la tercera, la primera, la segunda y la tercera pasaron o sea, sin ella darse cuenta. Y, y bueno, posterior a eso, o sea, eso fue un choque para ella. Y posterior a ella tuvo una cirugía donde fue extraído su órgano reproductor, sí, y eso para ella fue bastante impresionante, fue bastante difícil. Ya lo cuenta como algo fuerte. Algunos efectos de la quimioterapia, porque ella fue sometida a quimioterapia y le tocaba, pues ella aceptó ser parte del estudio, ¿sí? Y en el momento en el que ella aceptó ser parte del estudio, también incluía que cada vez que recibía la quimio iba a ser interna dentro de la clínica, ¿sí? Entonces, algunos efectos que generó en ella fueron náuseas y las náuseas, se muestra en la película, tenían que ser medidas, ¿sí? Y como eran medidas, ella ya sabía todo eso, ¿sí? Bastante fuerte, la verdad. También la quimio destruyó las células epiteliales del tracto digestivo de la paciente, lo que le hacía difícil digerir cierto tipo de alimentos. Adicional, se quedó sin pelo, ¿sí? En su cabeza, eh, otros aspectos, y eso la afectó a ella en su autoimagen, ¿sí? Entonces, cositas fuertes que trajeron para ella. Referente a la movilidad, antes, o bueno, cuando recién estaba empezando la quimio, ella, aunque era una persona capaz de poderse movilizar por sus propios medios, sí, la paciente, pues, tiene la capacidad de caminar, ella se movilizaba en silla de ruedas, sí, pero posteriormente, cuando ya empezó a entrar en su parte más crítica, su movilidad se vio bastante reducida por el dolor. Sí, por el dolor ella se vio bastante reducida y por eso pues estaba muy afectada en ese sentido. Referente a la comunicación con los médicos había un cortocircuito. Sí, la relación paciente-médico no era del todo clara y como no era del todo clara, hubo un momento en el que Evelyn quería hablar con el doctor Posner y que era el jovencito, ¿sí? Eh, y ella le trató de expresar, digamos, su deseo y el doctor no lo entendió y ella prefirió callar. Sí, entonces eso nos habla de cómo la relación estaba bastante fuerte, no estaba tan fuerte, sino que estaba muy rota. Sí, y adicional, el doctor no la entendía a ella, sí, no era capaz de entender. Y ella prefirió no darse a entender con él, o sea, ella ya se dio cuenta de que ellos están inmersos en otras cuestiones y declinó por comunicarse con ellos. Con la que sí tuvo mucha más comunicación fue con Susan Monahan, su enfermera, ¿sí? Y también la parte entretenida o su entretenimiento, el entretenimiento que ella tenía era ella misma, ¿sí? Se recreaba en sus recuerdos, se recreaba en John Donne, se recreaba en lo que había en su mente. Y esto era lo que podemos ver y observar en su vida. Sí, y como lo mencionábamos, la relación con el equipo era
era bastante tensa. Sí, bueno, o sea, se llevaban bien en el estricto de la palabra, digamos, profesionalmente hablando, la relación médico-paciente era una relación en lo que tenía que ser, voy para lo que voy y ya, pero no había esa calidez, no había esa humanidad que uno pudiera decir, wow, impresionante, no. Sí, ella trató de expresar su inconformidad o incluso con sus gestos expresaba esa inconformidad, pero los médicos no entendían el mensaje que ella, sí, y literal, ella era una rata de laboratorio, solo la querían para estudiar, sí, y no para enfocarse en su cuidado. A la medida que ella fue avanzando en su enfermedad, en su diagnóstico, que fue avanzando cada vez más, ella pudo hacer una serie de autorreflexiones y una de ellas se da en esta imagen, ¿sí? Y este estudiante que fue donde ella, para pedirle un chance para entregar el trabajo, un poco después, ¿sí? Y porque su mamá o su abuela había fallecido, la profesora se dio a entender como si no le importara, que le tenía que entregar el trabajo sí o sí, yo a tronar o relampaguear. Entonces, esa manera de entenderlo, sí, ella se dio cuenta que obró mal, que obró sin humanidad, que no, que se puso a ella por delante de la humanidad del joven y no pensó en lo doloroso que había sido ese momento. Sí, y Vivian lloraba y empezó a tener un poco más contacto hacia la vista más humana. Sí, ella empezó a entender que le faltó ser más humana y esto mismo lo compara en la manera en la que la trataban los médicos, ¿sí? Porque los médicos a ella la trataron como si fuera, o sea, la trataron así, tal cual como ella trató al estudiante. Y ella comparó eso y dijo, uy, de verdad, hice mal. Entonces estas autorreflexiones le ayudaron a aprender un poco más. Vamos a hablar un poco acerca de las escalas. Eh, Frente a la escala de Karnofsky, ¿sí? Que está dando y conocer la actividad, ¿sí? El nivel de actividad que tenía Vivian. ¿Sí? Al principio de la película, pues, digamos, lo califiqué así con un IK de 90, ¿sí? Porque, digamos, puede realizar actividades normales, ¿sí? Su actividad normal, pero tiene síntomas leves de su enfermedad. Cuando empezó el tratamiento, cada vez que tenía el tratamiento de la quimio, puse un IK de 40, aunque también podría ser de 50, sí, porque puede que en el principio duraba un 50% menos encamada, sí, no tanto un 50% menos del día encamada, pero conforme iba pasando el tiempo, duraba 50% más encamada, sí, más horas del día en las que ella estuviera encamada. Entonces, este IK fue, digamos, fue aumentando hasta llegar a un momento de la recaída, ¿sí? En el cual estaba completamente encamada, en la que necesitaba completa atención hospitalaria. Y por eso, digamos, puse ese 20, tirando a menos, ¿sí? En la escala de la funcionalidad de Bartel, al principio Vivian se encontraba en un 100, ¿sí? Porque ya era completamente funcional, pero cuando recibía los tratamientos de la quimio, ella tenía una serie de dependencia moderada, ¿sí? No era que estuviera completamente independiente, porque pues ya lo necesitaba de pronto para vestirse, para ir al baño, bueno, dependiendo de las actividades que ella pudiera realizar para que la llevaran también a los procedimientos, ¿sí? Entonces por eso fue un escala de Bartel de 70, ¿sí? Y cuando entró en un momento de crisis, en los momentos de crisis, ya ella estaba en una dependencia total, ¿sí? Sí necesitaba que la ayudaran, que la pudieran orientar de pronto para vestirse, para bañarse. El dolor podía haber sido muy fuerte y eso le impedía tener una funcionalidad adecuada. En el IDC-PAL, sí, aunque, bueno, yo puse aquí que la paciente podría considerarse compleja desde el principio por la ausencia de cuidador y soporte familiar, porque como mencionamos al principio, la paciente al momento de ser diagnosticada, ella no contaba ni con familiares, hermanos, o sea, de que podía contar con familiares, sí, pero qué tan cercanos eran, no se expresa, ¿sí? Entonces, no tenía familiares, no se expresa si tenía hermanos, no se expresa si tenía una pareja.
Entonces ella estaba sin una red de apoyo fuerte. Entonces, esto se podría, dentro del IDCEPAL se califica como alta complejidad. Entonces, aquí no lo puse como alta complejidad por otros factores, aunque me podría haber equivocado, pero sí lo puse como compleja y en la medida que también fue pasando el tratamiento con la quimio, la paciente era compleja, sí, y más con la relación rota que tenía con el equipo terapéutico, pues era compleja. Ya en la medida en la que se fue poniendo crítica, que su situación estaba más crítica, pues la paciente se podía considerar como altamente compleja. En el malestar emocional de la paciente, al principio su malestar estaba enfocado hacia la enfermedad, sí, o sea, hacia el choque de la enfermedad, sí, pero en la medida que fue pasando el tiempo, al iniciar el tratamiento, el malestar se hace muy evidente y se nota, sí, se nota en su cara, se nota en sus gestos, se nota en su manera de verla, digamos, de ver la vida, que ella no se encontraba del todo plena, sí, de pronto no se le preguntó a ella o no se le preguntaba a ella qué era lo que más le acomplejaba, aunque sí le acomplejaba el hecho de su enfermedad, el hecho de no sentirse segura por las cosas que hacía y ella lo expresó, ¿sí? Y bueno, es curioso porque los médicos no se dieron cuenta de eso, ¿sí? Y esto era increíble. Cuando se encuentra con su profesora de tesis, con Evelyn, ella tiene la oportunidad de sacar todo ese malestar emocional. Sí, tiene la oportunidad de desahogarse con ella porque le hacía falta desahogarse. Y tiene ese momento en el cual saca todo aquello que no pudo haber sido intervenido adecuadamente. No hice escala de Sarit porque, como lo mencionamos, no se ve o no se evidencia un cuidador externo aparte del equipo médico. ¿Sí? Entonces, por eso no realicé la escala de Sarit, no la vi, digamos, pertinente para el caso de ella. En el aspecto espiritual, como lo mencioné, no tiene evidencia clara de una creencia religiosa. Sí, ella busca hallar significado por medio de la autorreflexión, de su autorreflexión. Sí, también a través de John Donne, sí, John Donne a través de sus poesías, sí, deseaba encontrar también una explicación para más allá, aunque ya al final ella quería o se dio cuenta que John Donne como que complicaba las cosas y quería una explicación un poco más simple, algo más simple para su vida. Sí, y ella empezó a valorar más lo humano por sobre lo objetivo, sí, por sobre lo que era su labor enfocada más hacia allá, hacia la labor científica. Bueno, vamos a ver algunas intervenciones. Referente a los especialistas, digamos, referente a los procedimientos, yo digo que los médicos en este caso se tienen que enfocar más en el ser humano y no en la enfermedad. O sea, sí enfocarse en la enfermedad, pero no ver al paciente como la enfermedad, como si fuera una enfermedad, sino ver al paciente como alguien humano que siente, que necesita ser tratado con dignidad. ¿Sí? Y esto es parte del procedimiento que tienen que realizar. También los médicos deberían ser más conscientes de realizar procedimientos proporcionales terapéuticamente hablando. ¿Sí? Tener en cuenta que los procedimientos pues, tienen que estar enfocados en curar. Si no curan, pues ayudar a alargar un poco más la vida o tener un poco de sobrevida. Y si no dan esa sobrevida, pues por lo menos que puedan controlar los síntomas. Y esto fue algo que muy pocas veces se vio o por estar, o sea, ese encarnizamiento en investigar, 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 se deja de lado el deseo de la paciente. Si se deja de lado lo que realmente le importa o le conviene a la paciente. Sí, por eso pienso que debería centrarse más en el control de síntomas, porque al parecer no se hizo de la manera adecuada y la paciente se vio en algunos momentos con mucho dolor. También en brindar información clara a la paciente, no utilizar un lenguaje que ella no entienda. Aunque la paciente era muy capaz, era una paciente académica y ella le gustaba aprender, sí, lo más adecuado era que ella pudiera entender en palabras simples lo que los médicos querían decir. Sí, que no le ocultaran las cosas, que le fueran claras, que no fueran tan sarcásticos. Eso de alguna manera le hubiera dado tranquilidad a ella, su diagnóstico, y lo hubiera podido ayudar a reflexionar un poco mejor. Y también que el equipo médico pudiera tener un mejor relacionamiento con sus compañeros de trabajo, como lo era la enfermera,
¿sí? Porque ellos por debajearon la labor de la enfermera o el doctor eh, por debajo la labor de la enfermera, ¿sí? Entonces, eso fue bastante fuerte. Referente a la parte de enfermería, en enfermería fue, pues Susie Monahan tuvo el mayor contacto con ella, ¿sí? Lograron muchísima conexión. Y esta cercanía se ve y fue la persona, fue la profesión que tuvo más humanidad con ella. Lo que sí diría es que la enfermera pudiera darse el lugar que se merece tomar esa, como esa fuerza, ¿sí? Y también, mm, digamos, realizar o tener algunos más aspectos importantes referente al confort o estar más pendiente referente al confort de la paciente. Sí, yo le agregaría eso. Creo que la enfermera hizo una labor muy, muy, muy buena en todo lo que se ve dentro de la película. Con la parte psicológica también o sea, hay un aspecto para trabajar. Y es que, como les mencioné, el malestar emocional de Evelyn, perdón, de Vivian era bastante fuerte, o sea, era bastante evidente. Y algo que se podría trabajar es la exteriorización e identificación de emociones, ¿sí? Ya que el tratamiento para ella había sido muy confuso, ha sido muy confuso, sí, y bastante invasivo. Y si se trabaja esa exteriorización, esa identificación de emociones, la ayudarían a tener un poco más de claridad y a sentirse un poco más tranquila referente a su diagnóstico. Sí, aparte, ella, o sea, la contención emocional no la pudo hacer con alguien más, sino que ella misma era la que se hacía de contención emocional. Entonces, hubiera sido bueno alguien que la pudiera escuchar, que le pudiera haber dado herramientas. Sí, aplicar las escalas del DME, que fue la que pues, se aplicó. También escalas como la de Zoom para identificar si ella tiene un posible o está padeciendo de depresión. Sí, con base a poder elaborar a ello un plan. La trabajadora social tendría un gran trabajo porque lo que pienso que se debería trabajar mucho es en la construcción de una red de apoyo, eh, ya sea buscar compañeros de trabajo, algún familiar, un tío, un sobrino, alguien tiene que haber, no sé si ellos los papás eran hijos únicos o qué, pero alguien que pueda por lo menos visitarla, estar pendiente, sería algo bonito construir esa red de apoyo para ella. También identificar si ella tiene alguna preocupación, sea de índole laboral, económica, si tiene algún pendiente, ya sea un pendiente legal o algún pendiente con sus mascotas en su trabajo. Bueno, ayudarla a tener tranquilidad por esa parte, porque en ningún momento se habló sobre eso. Sí, se habló sobre si ella estaba preocupada por su casa. Bueno, solamente se enfocaron exclusivamente en su enfermedad. Referente al aspecto del consejero espiritual, pues nosotros al ver la película, nosotros sabemos que ya Vivian hace un diálogo con la cámara y que tiene una autorreflexión, ¿sí? Pero los médicos no sabían eso y los profesionales no sabían eso a menos de que ella lo diga, ¿sí? Entonces, ese diálogo pues se tiene que descubrir y eso se tiene que hacer con las intervenciones y en el momento en el que el asesor espiritual se dé cuenta, pues se puede utilizar esto como una estrategia para ayudarle a encontrar significado a su vida, ¿sí? Y darle muchísimo más elementos que pudieran haber enriquecido ese proceso que ella estaba realizando, ¿sí? Ese diálogo propio hubiera sido aún más enriquecido. También pienso que se debería trabajar en el perdón de ella hacia ella misma, ¿sí? Por las labores que ella estaba realizando, ¿sí? Pero también ese mismo perdón que trabajaba hacia ella misma lo pueda también exteriorizar hacia los demás, ¿sí? Porque, pues, como lo hemos mencionado, se dio cuenta de que la labor humana o el aspecto humano le faltó trabajarlo, interiorizarlo un poco más. También incluí una nutricionista porque mencionamos que la paciente Vivian tenía un problema con las células de su tejido o de su sistema digestivo estaban muy afectadas, sí, pues había prácticamente desaparecido y una nutricionista le pudiera haber ayudado a darle consejos referentes a su nutrición, así cómo alimentarse mejor y pues a realizar un plan adecuado a las necesidades de la paciente. Referente al duelo, la paciente, por medio de ese diálogo personal,
esa interiorización creo que fue formando ese duelo y creo que eso le ayudó a ella bastante, bastante, sí, a realizar ese duelo anticipado. Y creo que el punto álgido cuando ella logra, digamos, aceptar y ser aún ya más consciente de su enfermedad, de aceptarla y de reconocer su enfermedad, fue el momento en el que ella dijo que no quería que le hicieran reanimación. Sí, creo que fue sincera consigo misma, y llegó al punto en el que aceptó completamente todo y de esa manera creo que de alguna manera pudo tener paz. Sí, y también de alguna manera de alguna manera con Evelyn, con esto con Evelyn, que Evelyn fue y leyó un cuento, ya pudo tener una especie de paz y tener a alguien con la cual pudiera también despedirse o tener un contacto fuerte. Y este lo agregué que es un posible duelo médico, que fue del doctor Jason Posner, que aunque él fue solo su médico, creo que su visión no le permitió ver el proceso el proceso real por el cual estaba pasando la paciente, no solamente el proceso médico e investigativo, sino que al final de la película, cuando él pide que la reanimen, esto me dice a mí que él aún no estaba preparado realmente para dejar ir a la paciente, ¿sí? Y ese encarnizamiento fue bastante, bastante claro en él, todo por la ciencia. Y enfrentarse con la enfermera y ver toda esta situación tan fuerte con la enfermera nos hace entender que él pudo haber tenido un choque o pudo en un futuro tener un choque porque no se pudo despedir. No sé, creo que movió el piso de su labor médica, ¿sí? Y este duelo, aunque podría ser un duelo profesional, es un duelo al fin y al cabo, ¿sí? Y creo que es muy necesario para personas como él y médicos en general que se puedan llevar este choque. Y bueno, hubo otras preguntas que se realizaron en el taller, pero consideré que estas fueron, digamos, las más importantes. Creo que ahí se solucionaron gran parte de ella, económicamente hablando, su pareja, y en general ver la persona de ella. La verdad, la película me pareció impresionante y su labor fue genial. Sí, y me dejó muchísimas enseñanzas. Así que agradezco muchísimo por esa oportunidad, agradezco muchísimo por este diplomado y por haber tenido la oportunidad de aprender muchísimo y tener también la oportunidad de aplicarlo en mi labor, en mi aspecto laboral. Muchas gracias y de verdad eh, deseo que podamos y puedan seguir teniendo estos espacios para muchas más personas.